Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Estamos agradecidos con el Señor por su fidelidad, ¿verdad que sí? Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver absolutamente con todos nosotros, con todos los seres humanos, con todos nosotros. Lo he titulado Tu historia no ha terminado. Y vamos a tomar un texto que está en Juan capítulo 8, versículo 10, Juan 8:10. Es una historia de Jesús cuando le llevaron a una mujer que la habían encontrado con las manos en la masa, como se dice. La encontraron en una situación muy tremenda para ella. Vamos a leer Juan 8:10. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una de las grandes verdades que no todos quieren aceptar es el hecho de que todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, porque hay gente que piensa que los cristianos no les pasa esto, pero todos estamos propensos a cometer errores. ¿Están de acuerdo con eso? Todos, no hay un solo ser humano que no cometa errores en su vida. Todos los cometemos. Sin embargo, una de las actitudes más arraigadas en el ser humano, más enraizadas aún en los cristianos como nosotros, es esa actitud de etiquetar, de condenar a todo aquel que se equivoca, tomando una actitud muy insolente o muy inquisitoria. Tomamos una actitud muy negativa de condenación y de desprecio contra aquel que comete errores en su vida, como si nosotros no los cometiéramos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es terminamos la historia de esa persona a partir del error que cometió. En ese momento cerramos la historia, ya. Es un esto, es un lo otro, es más allá. Como si Dios ya hubiera terminado de trabajar en la vida de esa persona. Y nosotros ya ser perfectos. Es una actitud muy negativa. Esto es un error muy grave, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos negando que la gracia de Dios pueda levantar a aquella persona que cayó o que se equivocó. Al tomar nosotros una actitud así muy, no, lo hizo y ya cayó de mi gracia. ¿Sí? Estamos diciendo que nosotros nunca nos vamos a equivocar. Estamos diciendo que nosotros nunca vamos a cometer errores y que nunca vamos a pecar. Ese es un error grave. Al cerrar la historia de alguien que cometió un error o un gran pecado, estamos negando la misericordia de Dios. También estamos negando que el poder de Dios pueda levantar al caído. Nosotros cerramos la historia y hasta ahí quedó. Y ya decimos, pues, como si estuviéramos diciendo, ni aún Dios puede cambiar a esta persona. Y damos por terminado la historia de esa persona. Pero estamos desfigurando el carácter de Dios. El carácter de Dios es amoroso. ¿Están de acuerdo con eso? El carácter de Dios es bondadoso. El carácter de Dios es misericordioso. Es paciente y perdonador. Claro que también hará justicia y dará el castigo a todo aquel que se rebela contra él. Es amor, pero también es un juez justo que dará el castigo a cada quien.
Pero cuando nosotros tomamos una actitud de esa índole, estamos negando o dando una mala impresión acerca de Dios. El autor del mundialmente conocido himno "Cuán grande es Él", ¿quién de aquí no lo habrá cantado alguna vez? Él dijo en una ocasión lo siguiente: yo no soy lo que debería de ser, pero tampoco soy lo que quiero ser, pero aún así estoy seguro que no soy lo que fui alguna vez. Y por gracia de Dios soy lo que soy ahora. Dios no ha terminado conmigo. Yo les pregunto, ¿habrá Dios terminado ya de hacer una obra maravillosa en ti o en alguno que esté aquí presente o que nos esté viendo? No, todos seguimos batallando y luchando mientras estemos en esta naturaleza caída. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo hombres de Dios, hombres de fe, de buen testimonio, en algún momento de su vida cometieron errores. ¿Quién no recuerda la historia de Abraham? ¿Quién no recuerda el episodio aquel tan triste cuando, desesperado porque no venía el hijo que Dios le había prometido, tuvo un hijo fuera del matrimonio? Pero yo quiero recordarles que la historia de Abraham no se cerró en ese momento. ¿Verdad que no? Estoy convencido de que si Abraham fuera nuestro contemporáneo hoy, sin duda que al enterarnos de que Abraham había tenido un hijo con otra señora, hubiéramos cerrado su historia. ¿Sí o no? Cerraríamos su historia, lo condenaríamos y lo señalaríamos de manera implacable. ¿Ese fue el que escogió Dios? Ese fue el que escogió. No me digas, mira nada más. La historia de Abraham no terminó allí, no se cerró allí. Por supuesto que Dios desaprobó esa conducta. Dios nunca va a aprobar el pecado. Y trató con su siervo, pero no cerró su historia, no la terminó allí en ese momento, que es lo que desgraciadamente nosotros hacemos con nuestros semejantes. Y tenemos que ver el ejemplo de Dios. Así no terminó Abraham. Abraham terminó siendo el amigo de Dios. ¿Quién lo iba a decir? Abraham terminó siendo el padre de la fe. ¿Y qué me dice de Noé? Aquel que Dios dijo que era, la Biblia lo cataloga como el pregonero de justicia. Aquel que le predicó a la gente y lo rechazaban en su mensaje. Un hombre de fe. La Biblia en Hebreos 11 lo tiene en la lista de gente de fe. Pero si él fuera nuestro contemporáneo, sin duda que lo etiquetaríamos, lo condenaríamos y cerraríamos su historia cuando nos enteráramos lo que él hizo. Después de que bajaron las aguas del diluvio, dice que plantó una viña y bebió del vino y se emborrachó y cometió actos bien vergonzosos. Cualquiera de nosotros hubiera cerrado la historia de Noé ahí, pero Dios no la cerró. ¿Por qué? Porque Dios conoce que somos propensos a fallar, que somos propensos a equivocarnos, y Dios no cerró su historia ahí. Pero muchos, si Él fuera nuestro contemporáneo, sin duda que muchos de nosotros cerraríamos su historia allí, en ese momento. Ya, no tiene remedio, este es un apóstata, este es un esto es un lo otro, hasta hijo del diablo lo catalogaríamos, como suele suceder. Pero ¿qué me dice del rey David? El hombre que fue conforme al corazón de Dios, el hombre que satisfacía el corazón de Dios por ser un hombre sincero, entregado,
era un adorador de 24 quilates. Sin embargo, un día se equivocó y feamente. Tomó una mujer que no era de él. Y por si fuera poco, mandó al frente de batalla al marido para que muriera. No, este caso de David, realmente, si fuera nuestro contemporáneo, no, hombre, a lo mejor el primero que lo denunciaría sería yo. Ese es el rey David, ese es conforme al corazón de Dios, es un adúltero y es un asesino. Ese no debería de llamarse cristiano y ponernos en una actitud muy inquisidora, muy acusativa, como si nosotros no cometiéramos errores o pecados. ¿Y qué me dice del apóstol Pedro? ¿Se acuerda cuando negó a Jesús? Tú estabas con él, tú eres uno del yo ni lo conozco, dijo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Juan allí escuchando que Pedro está negando a Jesús y que terminó blasfemando y maldiciendo, que no lo conozco, y empezó a decir groserías, malas palabras, empezó a maldecir? Imagínense a Juan corriendo con todos los discípulos. Oigan, pues Pedro ya se nos cayó, ya se fue al mundo. Y ahí cerrar su historia. Si Pedro fuera nuestro contemporáneo, ¿cómo lo catalogaríamos? Seamos sinceros. ¿Qué pensaríamos de Pedro? Sin duda que lo mandábamos al tercer nivel del infierno, al más profundo. ¿Cómo? Si era muy cercano a Jesús, ¿cómo se le ocurrió negarlo? Y nos ponemos en una situación como si nosotros no estuviéramos propensos a hacer lo mismo o hasta peor. ¿Se acuerdan de la historia que Jesús habló del hijo pródigo? Que dijo, no, pues ya no quiero nada con estar en la casa de mi padre, dame toda la herencia. El padre se le entregó y se fue. Dice, lo más lejos que pudo, y allá malgastó el dinero, pero de una manera de lo más torpe que se puede imaginar, dándole vuelo a la carne, vicios, mujeres, desperdició. Eso es lo que implica la palabra que dice ahí en el Evangelio, que desperdició sus bienes. Bueno, el hermano del hijo pródigo se enteró de lo que había hecho su hermano y cerró su historia. Tan sellada tenía la historia de este hijo pródigo que sin embargo ignoró lo que había pasado después de que había vivido perdidamente. Él nunca supo ni imaginó que aquel hermano suyo había despilfarrado la herencia que su padre le había entregado. ¿Qué acaso no podemos pensar que cuando alguien comete errores, y más un cristiano, por supuesto, no podríamos pensar por unos momentos de que esa persona se podría arrepentir? ¿Sí o no? Es posible. ¿Qué fue lo que sucedió con el hijo pródigo? Porque cuando se vio en esa situación comenzó a reflexionar y dice la parábola de Jesús, y volviendo en sí, o sea, se arrepintió, recapacitó y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué mal hice? Pero voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme una vez más. Y cuando se puso en pie y corrió a la casa paternal, su padre lo vio y lo abrazó, pero su hermano, que había cerrado la historia, fue y le reclamó a su papá, le dijo, ¿por qué lo recibes?
A él le das todo, mira, hasta sandalias nuevas y anillo de oro, siendo todo lo que hizo, todo, cómo vivió, y tú le das de todo y a mí no me has dado ni un cabrito siquiera para comer con mis amigos. Él se había quedado con la historia, él había cerrado en su corazón y en su mente la historia de su hermano. Pero la historia de su hermano no había terminado así. ¿Quién no se acuerda aquella mujer que llegó a un pozo a sacar agua para beber y Jesús le pidió agua? Dame agua para beber, tengo sed. Y hubo un diálogo con esta mujer. Esta mujer, todos recordamos la historia, era una mujer que había tenido 6 maridos y el que tenía no era su marido, 7 hombres en su vida. Si esta señora samaritana, que no se dice su nombre, nada más se conoce como Jesús y la samaritana, si esta samaritana fuera tu vecina, ¿cómo la catalogarías? Ay, Dios mío, ¿dónde me metiste? Teniendo al lado esta mujerzuela, ya va sobre el 7º. Esa es una tendencia que tenemos los seres humanos. Y los cristianos no escapamos a esa tendencia que no es agradable delante de Dios. Porque al tener esa actitud, estamos diciendo que nosotros nunca vamos a hacer nada. Al tomar una actitud tan agresiva y tan condenatoria. Sin embargo, Jesús tenía una historia nueva para ella. Y esa mujer lo conoció y su historia no terminó como estaba en las mentes de muchos de sus conocidos. Para Jesús no era así. Jesús le dio una nueva vida, una nueva oportunidad, que es lo mismo que hace con nosotros y lo sigue haciendo. ¿Cuántos recuerdan aquel caso de aquella mujer que narra el Evangelio que dice que estaba Jesús en la casa de un fariseo y llegó de pronto una mujer que traía en sus manos un frasco de alabastro que era tipo como mármol, pero que contenía un perfume muy caro y que esa mujer no llevaba una vida pues moralmente correcta, por decirlo de alguna manera, y cuando llega delante de Jesús rompe el alabastro y empieza y toma el perfume y empieza a ungir a Jesús con el perfume, y entre lágrimas y el perfume comenzó y con su cabello a restregarlo en los pies de Jesús, y los que estaban alrededor la conocían y ya habían cerrado la historia de esa mujer. Y algunos, más de uno, dijo dentro de sí: si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le está lavando los pies y le ha dado el perfume. Él sabría. O sea, como diciendo, él no es ningún profeta, él no sabe. Nosotros sí sabemos. Ellos ya habían cerrado la historia en la vida de esta mujer, pero Jesús no. Jesús estaba viendo el corazón. Jesús, como bien escribió el apóstol Juan cuando dijo: hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él nos da otra oportunidad de continuar. El problema es cuando los que nos ven o a los que vemos que cometen pecado o que cometen errores graves, cerramos la historia ahí, cerramos el libro y firmamos perdido. Pero Jesús no es así. Jesús dijo: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan a esta mujer?
Ustedes que saben lo que yo puedo hacer con ella. Ella ha hecho esto y me ha ungido para la sepultura. Pero lo que ella hizo fue un acto de adoración, de arrepentimiento. Aunque muchos ya habían cerrado la historia de su vida, Jesús no. Pero vamos a ver la historia, toda la historia de los textos que leímos al principio. Es una historia que nos ilustra perfectamente de cómo el Señor no cierra nuestra historia cuando fallamos. Él no lo hace. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba, les daba la palabra del alimento espiritual. Versículo 3. Entonces, los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran? La mayoría de nosotros sabemos quiénes. Cuando leemos escribas y fariseos o publicanos, más o menos ya tenemos un entendimiento de qué tipo de personas eran. Los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos que supuestamente deberían de guiar al pueblo elegido de Dios, al pueblo de Israel en los caminos de Dios. Ellos enseñaban la palabra de Dios, la interpretaban, lo que es el Antiguo Testamento, y le enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Pero sus vidas, algo había pasado en el transcurso de los siglos, en el corazón de este linaje de escribas y fariseos. Se habían enorgullecido de tal manera que tenían actitudes terribles. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que fue a orar al templo y que dijo: gracias te doy, Señor, porque no soy como todos los demás? Yo soy mejor, yo doy diezmos de todo, yo oro, yo hago, no soy como este publicano que está aquí junto a mí. O sea, con una actitud como si nunca fallaran. ¿Saben una cosa? A través de los años, yo he descubierto que casi todos, por no decir todos, llevamos un fariseo dentro. Que en algún momento surge cuando tú estás caminando bien con el Señor, sientes su bondad, su misericordia, de cómo suple tus necesidades. Y bueno, es que yo sí le obedezco, es que yo sí doy, es que yo sí. Y cuando vemos que alguno falla, ya nomás, falló por esto, y empezamos a dar toda una, y hasta usamos versículos bíblicos. Bueno, estos escribas y fariseos de pronto llegaron delante de Jesús. Le trajeron una mujer, dice, sorprendida en adulterio. ¿En qué fue sorprendida? En adulterio. Un pecado grave. Uno de los 10 mandamientos violados por esta mujer. Y poniéndola en medio, o sea, para avergonzarla, que todo el mundo la viera, le dijeron: maestro, esta mujer, y la señalan estos fariseos, esta mujer, y todo el mundo, todos los que estaban ahí escuchando la enseñanza de Jesús, pues la estaban viendo. Él estaba enseñando y de pronto llegaron. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la agarramos con las manos en la masa, en pleno acto de adulterio. Y luego enseguida se ponen muy, muy bíblicos, se ponen muy dando la impresión de ser gente muy justa, muy recta, que nunca se equivoca. Y le dijeron en el versículo 5, y en la ley
nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. No, pues ganas le sobraban de ser obedientes. No, pues nosotros queremos ser obedientes. ¿Qué acaso no has leído la ley que dice, etcétera, etcétera? Como él es el autor, imagínense, que no sabía. Dice, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Ellos estaban citando Levítico 20:10, que dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Noten que en esos tiempos cometer adulterio era pena de muerte. Eran merecedores de pena de muerte. Y luego se dirigen a Jesús y le preguntan, ¿tú pues qué dices? Porque la ley dice que debemos de apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, su intención no era obedecer la ley de Moisés. Su intención era, bueno, entre otras, avergonzar a esa mujer que sí había sido sorprendida en el acto de adulterio, pero a la vez querían tenderle una trampa a Jesús, porque los fariseos y los escribas tenían celos de Jesús, porque su doctrina era una doctrina que según ellos estaba violentando la ley de Moisés, pero no era así. En realidad lo que estaba haciendo Jesús era cumplir la ley de Moisés y venir a dejarnos el evangelio, que es el que nos rige el día de hoy. Ellos le quisieron tender una trampa. Si Jesús decía que la mujer debía o tenía que ser apedreada, pues habría consecuencias. Jesús perdería su reputación de compasivo. O sea, si Jesús hubiera dicho, no, apedréenla. Bueno, sin duda que el pueblo, no, pues a ver, pues no que muy misericordioso y bueno, no que muy amigo de los pecadores, porque la está condenando junto con ahora, era merecedora según la ley. Otra consecuencia es que estaría en conflicto con los romanos, porque la ley romana prohibía a los judíos dictar y ejecutar sentencia de muerte. Solo los romanos podían hacerlo. Acuérdense que Israel en ese tiempo estaba bajo el yugo romano. Y si decía que perdonaran a la mujer, no, perdónenla. O sea, la situación no era fácil de cómo salir. Sin embargo, Jesús, ahorita vemos cómo salió de ese momento embarazoso y confuso. Porque si él decía que perdonaran a la mujer, iban a acusar a Jesús de que él estaba enseñando a quebrantar la ley de Moisés. Lo iban a acusar de que estaba alentando el adulterio, de que estaba fomentando el adulterio. Entonces ahora sí que Jesús estaba, entre comillas, como decimos, entre la espada y la pared. No hallaba para dónde hacerse, supuestamente. Dice el versículo 6, en la segunda parte, cuando le dicen, ¿pero tú qué dices? Pero Jesús dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A través de la historia del cristianismo se ha tratado de buscar qué era lo que Jesús escribía con el dedo. Bueno, hay distintas, digamos, pues aportaciones desde el primer siglo hasta la fecha de lo que Jesús estaba escribiendo con el dedo. Mientras estaba la mujer allí acusada, él estaba escribiendo con el dedo. Pero la verdad, cualquier cosa que se diga sería especular, porque la Biblia no dice que estaba escribiendo. Pero una de los supuestos que muchos estudiosos a través de los siglos aportan de una posibilidad era de que Jesús
estaba escribiendo los mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás, no adulterarás, todo, porque si supongamos que así fue, bueno, al estárselos escribiendo y los fariseos allí junto a esa mujer que estaba siendo acusada, estaban viendo lo que estaba escribiendo Jesús. Y ellos lo conocían, ellos lo enseñaban. Pero haya sido lo que haya escrito Jesús, en realidad, si el Evangelio lo omite, bueno, no hay mucho que decir al respecto. Nada más es como pensar que en esa posibilidad. Ahora vamos al versículo 7. Ahora, ¿cuánto se tardó Jesús en escribir con el dedo? Pues no dice, pero el versículo 7 como nos muestra que los fariseos y los escribas como que se desesperaron, como que estaban impacientes por hacer la voluntad de Dios, como que estaban impacientes por obedecer la ley de Moisés. Y dice en el versículo 7, y como insistieran, esa palabra insistir en el griego es de una manera enfática, maestro, no hay nada que decir, la ley dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas, y todos con su piedrita acá atrás, ¿verdad? Y nada más esperando a que dijera, pues sí, eso dice la ley, y pues órale. Y ahí la lapidaran a esta mujer. Entonces dice, como insistieran en preguntarle, fue tan insistente, él parece que, o sea, en el texto, cuando se lee en el griego, es como da a entender que se tomó todo el tiempo. Inclusive hasta como que parecía que Jesús no los escuchaba a ellos. Y él seguía escribiendo. Oye, y él estaba agachado, acuérdense. Estaba sentado y se agachó y estaba escribiendo con el dedo. Oye, haznos caso. Pues no que muy maestro. Y le insistieron. Finalmente dice en el versículo 7, se enderezó Jesús y les dijo algo que la sabiduría de Jesús, allí en lo que él dijo está encerrada la compasión, el amor, el perdón. Está evidenciando la miseria de los acusadores que daban la impresión como que ellos nunca se equivocaban. Y con lo que les dijo Jesús, bastó pocas palabras. Les respondió, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como si les hubiera dicho, está bien, apedréenla, pero el que de vosotros esté sin pecado, el que nunca haya cometido ningún error, ningún pecado, a ver, empiece, tírele la primera piedra. Ahora, aquí hay algo interesante que yo quiero mencionar. La frase sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, síganme con atención. La frase sin pecado, la palabra griega que se traduce por sin pecado, o la frase, no significa sin pecado cometido. No, porque todos hemos pecado, todos habían pecado. Sino significa sin deseo pecaminoso. En otras palabras, como diciéndole, sí, la pueden apedrear, pero solo si nunca ninguno de ustedes ha deseado cometer el mismo pecado que ella. En el Sermón del Monte, Jesús habló del adulterio, ¿se acuerdan? ¿Habéis oído no cometerás adulterio? Pero yo os digo, aquel que mira a una mujer incluye viceversa, es lo mismo. La ve para codiciarla, y ahí la palabra clave es codiciar en el corazón. Dice, os digo que ya cometió adulterio en su corazón. O sea, elevó el estándar. Entonces lo que Jesús aquí les está diciendo
¿ninguno de ustedes ha pasado por su mente hacer algo así? No me digan. Ninguno de ustedes ha tenido un deseo pecaminoso, cuando menos. Ellos sin duda que es muy probable que habían escuchado el sermón de la montaña, donde les enseñó lo antes mencionado. De pronto se hace un silencio impresionante. Y lentamente los acusadores fueron desapareciendo de la escena. Y en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, le dice, ok, apedréenla, pero espérenme. El que de vosotros, si alguno de ustedes nunca ha tenido un pensamiento de ese tipo, ella la llevó a cabo, pero citando el sermón del monte, si ninguno de ustedes ha tenido un pensamiento, no solo de tipo de inmoralidad sexual, sino de otro tipo de pensamiento. O sea, el primero, arrójenle la piedra, vamos, empieza el primero. Y él se inclina, dice el versículo 8, y sigue escribiendo en tierra. No matarás, qué sé yo, ¿sí? Y miren la reacción, en el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, miren la frase que viene, acusados por su conciencia. Alguien dijo que la conciencia es el único juez al que no puedes sobornar. O sea, podemos poner una apariencia externa, disimular, pero adentro sabemos, porque la conciencia nos acusa. Por ahí tengo una enseñanza, en su momento se las compartiré, acerca de la conciencia, de cómo funciona, por qué Dios la puso ahí, cómo es que ahora nosotros los cristianos está más latente que nunca la conciencia. Está viva la conciencia. En algunos está ya de tanto pecado, está cauterizada, ya no sienten nada, pero eso será otro tema. Entonces su conciencia los empezó a acusar. ¿Te acuerdas cuando tú le dijiste a tu vecina de enfrente esto? ¿Te acuerdas cuando tú pensaste, te acuerdas? Y la conciencia ahí empezó a acusarlos. Y se sintieron desnudados completamente. Se sintieron evidenciados. Dice que acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, de los más viejos a los jóvenes. ¿Por qué desde los más viejos? Eran los más cargados de pecados, más años, más pecados acumulados. Y además de que se creían la crema innata de la religión, no, sí se sentían súper dignos y ellos eran impecables. Pero cuando las palabras de Jesús penetraron, ahí la importancia de predicar el evangelio, porque la palabra de Dios tiene el poder de penetrar lo profundo del corazón. Y saca a la luz, dice, los pensamientos oscuros que hay y las intenciones del corazón. Por eso que es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra penetró en los corazones de estos que estaban juzgando de manera inquisitoria, condenatoria, despiadada a una mujer que la encontraron sí en un pecado que ellos habían cometido, a lo mejor de obra, y si no de obra, en pensamiento. Y quedó solo Jesús, dice, y la mujer que estaba en medio. Todos se habían ido. ¿Cuántos se fueron? Todos los que lo acusaban. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Yo imagino que el corazón de la mujer estaba así, latiendo al doble de lo normal.
Ninguno. Se fueron. Se han ido, Señor, no hay uno. Entonces Jesús le dijo, mira lo que le dijo. Es impresionante. Le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ahora, aquí es donde algunos tropiezan al no leer con seriedad la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, ni yo te condeno, no significa que Él está tolerando el pecado en la vida de esta mujer. Eso debe de quedar bien claro. San Pablo a los romanos les escribió, perseveraremos en la gracia de Dios que nos regaló la salvación. Perseveraremos en el pecado, dijo, para que la gracia del perdón de Dios sea más abundante en nosotros. En ninguna manera, dijo, no, ¿cómo? No puede ser así. El Señor vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo vamos a seguir en él? Ahora, los fariseos y los escribas habían cerrado la historia en la vida de esta mujer, en el momento en que la encontraron en el pecado. Hasta aquí llegó. Cerraron el libro de la vida de esta mujer. Pero Jesús lo vuelve a abrir. Y dice, mujer, ni yo, fíjate, el creador del universo, ni yo te condeno. Ahora, ¿estaba tolerando Jesús el pecado? No, para nada. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios justo, limpio. No se dejan engañar por los deleites temporales del pecado. Hay muchas advertencias y muchos textos de cómo Dios aborrece el pecado. Lo que está sucediendo aquí es que Jesús no cerró la historia en la vida de esta mujer. Cuando Él le dijo, ni yo te condeno, viene una segunda frase, que donde está encerrado el amor, el perdón, la segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad, o sexta, o cuantas se presenten. Le dijo, vete y no peques más. En el griego esa frase, y no peques más, deja de adulterar. Vete, pero ya no cometas ese mismo pecado. En esa frase estaba encerrado el perdón de Jesús, la misericordia de Jesús. En ese momento, el Señor abre de nuevo el libro de esta mujer para escribir nuevas páginas en él. Páginas que quiere escribir en la vida de todos. Por eso no debemos de cerrar el libro de nadie. Páginas donde se pueda ver la paciencia del Señor en tu vida, la misericordia, la bondad, los milagros, todo lo que Dios es, trabajando en tu corazón, porque todavía no termina con nosotros, ¿verdad que no? Entonces, si Dios no ha terminado conmigo, tampoco contigo. Y si no ha terminado contigo, tampoco ha terminado conmigo. Con nadie ha terminado. Seguimos en las manos del alfarero. Seguimos siendo el barro. Ahora, ¿por qué Jesús no cerró la historia en la vida de esta mujer que había pecado? Un pecado grave. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo. ¿No vino a qué? A condenar al mundo. No, el mundo ya estaba condenado. Todos nosotros vivíamos en la condenación. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:17. ¿Por qué no cerró la historia en la vida de esta mujer que había pecado? Lucas 19:10. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer estaba perdida. Nosotros estábamos perdidos. Hay mucha gente perdida que vive en las inmundicias del pecado. Nos rescató. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso?
Si bien, como decía el autor del himno, cuán grande es Él, no soy lo que debería de ser, tampoco soy lo que yo quiero ser, pero lo que sí estoy seguro es que no soy el mismo de ayer, palabras más, palabras menos. ¿Ha habido cambios en mi vida? Claro que sí, pero me volví a equivocar. Pero no cierra la historia de mi vida, porque Dios no la ha cerrado. Y eso es ese es el mensaje para nosotros hoy. Él no vino a buscar y a salvar, Él vino, a buscar y a salvar. 12:17, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Mateo 12:17, hablando de Jesús, cuando Él se manifestó, Mateo dice, cita a Isaías y dice, esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, o sea, refiriéndose a Jesús, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Ahora fíjate, vamos al versículo 20. Dice, este mi siervo, vean la frase, no acabará de romper la caña quebrada. En la Reina Valera dice, no quebrará la caña cascada. O sea, ¿qué significa no acabará de romper la caña quebrada? O sea, usaban la caña para hacer flautas, construcciones, servía para muchas cosas. Entonces, cuando ellos iban a recolectar cañas, no era la caña que nosotros conocemos para comer, no. Eran los carrizos, vamos, ¿no? Entonces, si encontraban un carrizo, pues quebrado o cascado, ya con rajas de algún golpe, qué sé yo, pues eso era desechado por los constructores. Pero Jesús aquí Mateo, de manera metafórica, en sentido espiritual, dice, no terminará de romper la caña quebrada. ¿Qué significa? Que todos estamos quebrados por el pecado. Todos tenemos las secuelas del pecado. Todos estamos cascados o quebrados, listos para ser desechados. Y lo que hacía los que recolectaban las cañas era, la miraban y le daban otra y la desechaban. Y dice aquí que Jesús no terminará de romper la caña quebrada, como esa mujer. Estaba quebrada. Y estos fariseos que pretendían ser impecables, querían que Jesús le diera el segundo golpe para finalmente desecharla. ¿Qué hubiera pasado de nosotros? Piénsalo un momento. ¿Qué hubiera pasado de ti? ¿Qué hubiera pasado conmigo si al cometer de los errores que hemos cometido, Él llegara y después de estar quebrados, Él nos diera el segundo golpe? ¿Dónde estaríamos ahorita, hermanos? Qué terrible. Ni pensarlo. Hasta duele la cabeza de pensar que Jesús haría una cosa así. Él no hace eso, pero nosotros sí lo hacemos. Lo cual deberíamos de reconsiderar. Él no quebrará la caña cascada, no acabará de romper la caña quebrada. Y viene una segunda metáfora. Ni apagará la mecha que apenas arde. En la Reina Valera dice, y no apagará el pábilo que humeare. O sea, que está ahí la vela, ya toda, que ya está ya no da una, y la llama empieza a extinguirse. ¿Han visto esa escena, no? Cuando prendes esas veladoras de aroma. A mí me gusta la de manzana con canela y yo tengo allí y la prendo, pero hay veces que, pues ya no huele y voy, está
está la llamita así extinguiéndose. Y de pronto, y sale humito. Así somos, como el pábilo que humea, que por X o Z nuestra llama se va extinguiendo por el engaño del pecado, por seguir los impulsos de la carne. Dice, ni apagará la mecha que apenas arde. Como, bueno, pues, ya no vas a ponerle salivita y psh. Pues mira, pues esto ya está para extinguirse de una vez. Psh. Ahora, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, queremos quebrarlo. Y si su llama se está extinguiendo, buscamos el extinguidor de fuego, olvidando que Jesús un día nos dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues se han ido, ya ninguno, ni yo te condeno. Vete, cambia tu vida. Ahí estaba el perdón de Jesús. Para los implacables fariseos antiguos y modernos, es inaceptable que el perdón se base en la compasión de Dios. O sea, no lo pueden aceptar. Hay algo muy extraño allí. O sea, sí recibieron la compasión de Dios, pero no están dispuestos a que Dios la siga repartiendo a los demás. Y cierran la historia de aquellos que no les caen bien, que los ofendieron, que los defraudaron, que qué sé yo. Jamás pasó por sus mentes de los fariseos antiguos y tampoco de los modernos, no pasa por sus mentes que el objetivo de Jesús era restaurar al criminal, restaurar al pecador. En Gálatas 6:1 hay una instrucción para nosotros los cristianos que tiene que ver con este tema. Voy a leerlo, Gálatas 6:1, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: hermanos, noten que está hablando en la comunidad cristiana. Hermanos, fíjate cómo dice esta versión. Es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, ¿se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu. Retomo, hermanos, si es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado, ustedes, en la Reina Valera dice, los que son espirituales, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que tienen frutos del Espíritu de Dios, bondad, misericordia, paz, etcétera, dice, acérquense a Él. ¿A quién? Al que cayó. Acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Nada que ver con cerrar la historia de su vida. Acérquense y ayúdenle a corregir su error. Pero, dice Pablo, esta versión lo traduce así, pero háganlo con humildad. Y luego dice algo tremendo. Pues ustedes también pueden caer en la tentación. La Reina Valera dice, pero háganlo con mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Considerándote a ti mismo, dice. No sea que tú también caigas en lo mismo del hermano que fue sorprendido en esa falta. En otras palabras, fíjate, vamos a hacerle una aplicación. Tú estás ahí en el trabajo y uno de tus compañeros vuelve de esos que te atacan y de pronto lo agarran en una situación,
lo despiden del trabajo, tú no debes de alegrarte. No debes de alegrarte. Y menos si es tu hermano en Cristo. ¿Qué es lo común que sucede en una situación así, como el ejemplo que acabo de poner? Todo el mundo lo señalan. Y luego, si quiere tomar otro empleo, pues en el otro empleo le piden una carta de recomendación. Y el dueño de la empresa donde fraudeó cierra la historia de la vida de esta persona y dice, no, pues es un ladrón, es un fraudulento, es mentiroso, es aprovechado, llega borracho, o sea, de todo. Y se le cierran las puertas a aquel. Ahora, Pablo, yo quiero enfatizar esto, está hablando de lo que sucede entre nosotros, los cristianos, hermanos. Si alguno fuera encontrado en alguna falta, los que son espirituales, restaurarle, dice en la Reina Valera. Aquí dice, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error, pero háganlo con humildad, o sea, con mansedumbre, con bondad, con misericordia, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Entonces, cuando vemos que alguien hace algo, no debemos de cerrar el libro de su vida y ayudarle a restaurarse. Ayudarle, no a condenarle, sino ayudarle a restaurarse con un espíritu de mansedumbre. No, es porque que no sé qué, es la última. Uy, espérame, no, ese no es la actitud correcta. Porque al decir, es la última, imagínate que Dios te dijera lo mismo, sabiendo que es imposible que no sigamos cometiendo errores, pues vamos a seguir cometiendo. ¿Están conscientes de eso? Entonces cuando nos ponemos así, pero ahora sí, ya. Nada más acuérdate que con la vara que mides serás medido. Así dijo Jesús. Dice, no, ayúdenle. De ahí la enseñanza de Jesús acerca de no juzgar y hacernos jueces y condenar a los demás tomando el papel que le corresponde a Dios. Dios es el único capacitado para tomar el papel de juez y dictar la sentencia final, no nosotros. Nosotros no estamos autorizados a dar la sentencia final para la persona. No debemos de cerrar el libro. Vamos a leer Mateo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Esas son palabras de Jesús. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a explicar brevemente estos versículos. El versículo 1 de no juzguéis para que no seáis juzgados ha sido mal entendido por muchos y por mucho tiempo. Se ha malinterpretado este versículo porque se saca del contexto, que es el contexto lo que viene antes y después del texto. Se saca del contexto y obviamente al sacarlo se le da otro significado erróneo. Algunos entienden este pasaje algo así como: ¿ves que aquel hizo algo? Tú no digas nada, tú no juzgues, tú no condenes, deja el asunto en las manos de Dios. Oye, pero la Biblia nos dice que lo ayudemos. No, tú no te metas, ni digas nada. Y este versículo lo usan muchos de los que abusan.
Mucha gente que abusa, por ejemplo, hay líderes espirituales, pastores, que abusan de las ovejas, pero de una manera aterradora, diría yo. Y si alguno por ahí, oiga, pastor, es que eso, no juzguéis. O sea, lo malinterpretan, lo sacan del contexto. ¿Se referirá a eso? Es lo que vamos a responder en esta mañana. Una pregunta. ¿Podemos acaso nosotros reprender a alguien cuando comete un pecado? ¿Podemos nosotros reprender, llamar la atención a alguien que ha cometido errores, pero esta reprensión lleva la intención de que corrija su camino? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? A ver, díganlo. Claro. Santiago, hay muchos textos, voy a citar nada más un par de ellos. Santiago 5:19. Hermanos en Cristo, en la versión lenguaje sencillo, hermanos en Cristo. Si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido, o sea, si alguno se está desviando del evangelio y otro le devuelve la confianza, o sea, lo vuelve al camino, dice la Reina Valera, dice el versículo 20, quiero que sepan esto, que quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Aquí es donde muchos no entienden y juzgan mal. Por ejemplo, cuando yo he dado enseñanzas de tipo pastoral, alertando de los falsos maestros, de los falsos profetas que están metidos en las iglesias, que enseñan herejías, prácticas que no son cristianas, etcétera, etcétera. Y uno habla de esos errores, de esas herejías, de esas prácticas. Algunos toman el versículo, no, porque me lo han dicho, o bueno, no se animan a decírmelo cara a cara, siempre me mandan recaditos. Y a veces me lo dejan allí en la ofrenda, en lugar de ofrendar, me dejan un recado. No, pues dejen la ofrenda y el recado, pues en vivo, aquí estoy, no me voy y aguanto la vara. Pero no juzgue para que no sea juzgado. Bueno, pues es que si nos quedamos ahí en el versículo ese, pues sí dice lo que están diciendo ellos. Entonces, ¿podremos acaso llamarle la atención al que ha cometido un pecado? Sí. Y ese es otro sentido de la palabra juzgar. O sea, tenemos que juzgar las acciones, lo que se hizo, lo que se piensa, lo que se dice. Y juzgar en ese sentido no es la condenación, que solo Dios tiene la autoridad para hacerlo, sino se juzga lo que dice. Es como cuando dice Pablo a los Corintios que los que dan profecía en lenguas espirituales, dice 1 o 2, a lo más 3, y los demás ¿qué? Juzguen. Entonces, juzgar no siempre es condenación, sino es discernir también. Pero aquí se agarra así, de esa manera. No juzguen para que no seáis juzgados. Y se saca del contexto y se hace entender otra cosa. Porque si estos textos enseñaran eso, entonces ¿cómo aplicar la disciplina en la iglesia? ¿Cómo? ¿No se puede? Tiene que haber un consenso. Por ejemplo, en Mateo 18:15, palabras de Jesús, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí está, si peca contra ti, ve y repréndele. O sea, reprender aquí no es regañar ni condenar, no, es tratar de que vuelva en sí, como el hijo pródigo, de que reconozca que lo que hizo no es correcto. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, aquí si alguien peca contra mí, dice algo, la Biblia me autoriza para ir con él, pero con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también haga lo mismo o caiga en la misma debilidad, en la misma situación por la debilidad del ser humano.
Tengo que, oye hermano, pues mira, tú dijiste esto, hiciste esto, pero yo quiero recordar, mira, tienes una mala apreciación de las cosas. Tú juzgaste mal porque tenías la mitad de la información, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice, ve y repréndele estando tú y él solos, o sea, trata de hacerlo volver en sí. Ahora, ¿se está juzgando a la persona? No. Dice, si te oyere, o sea, si él recapacita y dice, sí, fallé, perdóname. ¿Qué debemos de hacer si nos pide perdón la persona? ¿Qué debemos hacer? Perdonar. Porque si, no, ya me colmaste, ya fue la última gota que derramó el agua del vaso. Ya no hay más perdón de mi parte. Imagínate que Dios te dijera eso. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí, Señor? ¿Hasta 7? No, ¿cuál 7? Hasta 70 veces 7. Ahora, ¿significa que la persona se le va a tolerar siempre el pecado? No, es que hay que saber distinguir. Dios rechaza el pecado. Y si Él lo rechaza, nosotros debemos de rechazarlo. Pero la persona no se le desecha, se le trata de reconvenir y que vuelva al camino de Dios y que reflexione y reconozca. Ahora, si la persona se niega, dice el 18, mas si no te oyere, toma un contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea que con testigos, oye, tú le hiciste esto, ¿qué pasó, hermano? Mira, necesitas rectificar, es que te pasaste. La verdad es que no debiste de haberle dicho eso, o haberle mentido, o qué sé yo. Bueno, generalmente la oveja del Señor, y todos somos ovejas aquí, quiero pensar que todos somos ovejas, recapacitamos rápido, la gran mayoría. Son raros los casos de gente que se pone de plano así, bien dura. Pero sí los hay. Pero gracias a Dios no son los más, no son los muchos. Y dice el 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate, ¿hasta cuándo? Ahora sí, bueno, adiós, que te vaya bien. ¿No quieres nada con el Señor? ¿No estás dispuesto a corregir? Bueno, ya no puedes formar parte de la comunidad cristiana. Ahora, eso es juzgar, hermanos. Pero si ustedes se fijan, son instrucciones de Jesús. Y si lo que Él dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, significa lo que malamente algunos interpreten. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esto? Es que son dos puntos diferentes. Vamos al asunto y terminamos. Lo que Jesús está enseñando en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, es lo siguiente. La enseñanza es esta, que Dios rechaza, repudia la hipocresía de aquellos que condenan a otros de manera implacable, como los fariseos que llevaron a la mujer delante de Jesús, la adúltera, cuando ellos mismos tienen los mismos pecados o peores. Eso es lo que ese pasaje enseña. Vamos a leerlo en otra versión que es un poco más explicada y nos va a quedar claro el punto. Mateo 7:1, versión lenguaje sencillo. Mira, aquí dice mucho más claro, dice, no se conviertan en jueces de los demás. O sea, el juez es el que da la sentencia, ¿no? Final, es el que cierra la condena. El único capacitado para hacerlo es Dios, hermanos. Porque nosotros podemos tener mala percepción de lo sucedido. Y generalmente vemos y aumentamos o distorsionamos lo que aquel nos hizo y somos implacables. Pero con lo que nosotros hacemos somos muy tolerantes y queremos que los demás aguanten la vara. Está mal, no debería de ser así. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Dice pues esta versión, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes.
Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Están entendiendo, cristianos? ¿Sí o no? Díganlo porque me interesa que entiendan. Dice versículo 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es que somos campeones en esto. O sea, somos expertos en discernir lo mal que hacen otros. Pero yo creo que ustedes se han dado cuenta de cristianos o gente que nunca acepta que se equivocan. ¿Los conocen? ¿Los han oído? ¿Han hablado con ellos? Es increíble. No, tú tienes la culpa. O sea, tú nunca tienes, no, tú siempre eres la culpa. ¿Yo qué? Yo siempre bien. Y tú dices, no puede ser. Estos de plano son cínicos. Quizás su conciencia hasta esté ya cauterizada, quién sabe. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Y sigue diciendo Jesús, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Versículo 4, mira, ¿cómo te atreves? Así esta versión. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si tú tienes una rama en el tuyo, o sea, ¿cómo te atreves? Jesús dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Déjeme explicárselo con brevedad. Lo que el Señor está diciendo aquí es, mira, te pones en una actitud así así como los fariseos. La ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. Nos ponemos en una actitud de más santo que tú, de yo nunca me equivoco, porque veo que te estás equivocando. Entonces tomo una actitud así, ¿cómo? ¿Cómo que dice malas palabras? No lo puedo creer. No, ya es el colmo. Juicio de Dios caiga sobre él. Hijo del diablo. Entonces dice Jesús, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso y a poner en una situación así al otro cuando tú no solo dices malas palabras, dices peores cosas? No te hagas, como diciendo así. Ahora, eso no significa que necesariamente alguien lo esté haciendo, o sea, que reprende a otro. No, lo que Jesús está reprendiendo es la actitud hipócrita. ¿Están entendiendo? Es el de yo nunca fallo, yo siempre estoy bien. Eso es lo que Él está reprendiendo. Jesús no está diciendo que no debemos de llamarle la atención a nadie que está equivocado, a la esposa, al esposo, al hijo, qué sé yo. No, Él lo que está diciendo es, mira, no te pongas en esa actitud tan impecable de que tú eres la perfección, el sello de la perfección, y te portes de una manera así despiadada, ya, te vas a ir al infierno. Dice, no seas hipócrita, que fue lo que les dijo a aquellos que llevaron a la mujer adúltera. A ver, pues el que ustedes nunca hayan sentido un pensamiento siquiera, o haya tenido estos sentimientos inmorales, pues tírenle la primera piedra. No, se empezaron al menos aquellos fueron sinceros y soltaron las piedras y se fueron. Pero lo más triste es ver a cristianos que permanecen con la piedra en la mano, como si ellos nunca hicieran nada. El que fue nuestro pastor y tutor por muchos años, ¿cómo lo extraño? Pero aprendí muchas cosas. Una de las cosas era esta, hermano. Era un hombre tan misericordioso, tan paciente,
Yo una vez fui con él y le dije, oiga hermano, porque lo vi platicando con un pastor que yo sabía que pues no hacía cosas muy dignas de un pastor. Entonces voy yo con el celo, ¿verdad? Era sincero, creo que puedo decirlo, que tenía celo de Dios, no aprobaba la conducta de ese pastor con el que el hermano Pablo seguido conversaba. Entonces yo fui con él con una actitud como la de los fariseos. Le dije, oiga hermano, a lo mejor usted no sabe, pero ese hermano, y empiezo a soltar las acusaciones, pero mi actitud no era buena. Yo cuando recuerdo ese caso, lo he contado en otras ocasiones, pero cada vez que lo recuerdo me da vergüenza, pero tengo que contarlo, aunque me dé vergüenza, porque, bueno, ahora me es claro, ¿no? Es que él esto y lo otro, y el hermano Pablo no me miraba. Ah, hermano, misericordia, hermano, me decía. Ah, pero que quién sabe qué. Hermano, ten misericordia con él. Es que sí sabía, sí sé que él, pero precisamente por eso platico con él, para hacerlo volver al camino, y luego me la revira. ¿Ya lo hiciste tú para que él vuelva al camino? No, pues entonces cállate. No, una vergonzada ese día quedó grabado en mi memoria. Cuando alguien viene a acusar a alguien, pues yo como pastor, pues es bien común esto, ¿no? Yo escucho, pero luego pienso en el acusado o en la acusada o en el que cometió el error, comprobado o no. Y Señor, ¿cómo debo? ¿Con misericordia? ¿Con paciencia? ¿Considerándote a ti mismo? Porque a veces uno como pastor se desespera. Lo mismo que se puede desesperar un esposo o un padre o un hijo con sus padres y juzgar a sus padres de manera así, no, es que ya. Entonces tomo tiempo. A veces me mandan correos. No todos los puedo contestar porque son un montón y es bien difícil. No puedo cumplir respondiendo con todos, pero a veces lo que tenga que contestar lo pienso a veces hasta una semana. Porque a veces son cuestionamientos o agresiones. Generalmente las agresiones no las contesto, ¿no? He aprendido a no hacerlo y pasar por alto la ofensa. Pero hay cosas que sí es necesario responder. Cuestionamientos, o sea yo, pero a través de los años seguimos aprendiendo a no tomar una decisión así precipitada, llevada por ese celo, como el de David, cuando toma a Betsabé, que no era su esposa, y manda a matar al marido, y pasa un año, y llega el profeta Natán, y le dice, oye rey, fíjate que un hombre rico allá le llegó visitas, y es un hombre rico con mucho ganado, pero ¿qué crees que hizo, rey David? ¿Qué hizo el hombre? Pues fíjate que en lugar de tomar uno de sus corderos y prepararlo para que comiera el hospedado, fue y le quitó una ovejita a un hombre, a uno que tenía poquitas ovejas, para prepararse y dárselo al hospedado. Y que se enciende David. ¿Cómo dice? El que hizo tal debe morir. Fíjate qué increíble. El que hizo tal debe morir. Y Natán, bueno, dice la Biblia que Natán lo miró y le dijo, pues eres tú, refiriéndose que había tomado una oveja, una mujer que no era de él. Fíjate cómo él lo que hizo, pero cuando otro hizo, ¡ah! ¿Se fija? Eso está en todos, hermanos. Es terrible. Es algo que debemos de luchar continuamente en contra de ese fariseo. Ahora, ¿significa que debemos de tolerar los pecados? No.
No, podemos hablar, podemos, como ya lo hemos mencionado, y no debemos de caer en la hipocresía, hermanos. Debemos ser pacientes y como Sergio en su predicación en la mañana decía, no debemos de decir cosas que, no, mejor agarra una aguja y un hilo y cósete la boca, decía. Bueno, alguien dirá, ay, qué extremoso. Bueno, Jesús dijo, si tu mano te das ocasión de córtatela. Entonces está igual el ejemplo, ¿no? O sea, no digas nada. Aguanta. No juzgues así de condenación. Domínate. Mejor date la media vuelta o enciérrate o salte, qué sé yo. Y no te pongas en esa actitud. Y luego ya que te serenas, dices, ¿cómo debo de hacerlo, Señor? Pues como si tú fueras el infractor. ¿Cómo quisieras que lo hicieran contigo? No, pues con paciencia, con amor, con bondad, con misericordia. Pues así hazlo tú, corrígelo así. Conclusión, cuando veas que alguien cae en pecado, no cierres su historia. No la cierres. Acuérdate que Dios es poderoso para levantar al caído. Acuérdate que su gracia no se ha agotado ni para el que cayó, el otro, ni para ti, porque un día la vas a necesitar, un día la voy a necesitar. Porque cuando tú cometas errores o caigas en pecados, el Señor, tenlo por seguro, no va a cerrar tu historia. Algunos la cerrarán, pero Él la abrirá. Es posible que cuando tú te equivoques, cuando cometas errores o caigas en la tentación, es probable que algunos que están a tu alrededor cierren tu historia y te condenen, como los fariseos lo hicieron. Pero el Señor te dice esta mañana, tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Sé que hay algunos heridos por el pecado, otros están débiles, su fe está flaqueando por la situación y como que estás cometiendo errores, estás diciendo cosas y a lo mejor algunos te dicen, ¿qué? Estás perdiendo y te empiezan a regañar y te empiezan a ofender. Y ¿qué pasó? Entonces, ¿dónde está? Que no, que un cristiano nunca debe. Si tú vas a exhortar a alguien, hazlo siempre con mansedumbre, sin ponerte en el lugar de un fariseo. Porque tu historia no ha terminado, pero tampoco ha terminado la historia del que tienes junto a ti. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esa es la bondad del Señor. Gracias, Señor. Sigamos adelante, hermanos, corriendo con paciencia. El fruto número 1 mencionado por Pablo acerca del Espíritu en el creyente es el amor. Y ese es el fruto idóneo, el primero, porque de ahí se derivan los demás. Y podremos llegar hasta el final, hermanos. Es un tema que lo considero que va a ayudar mucho a nuestra vida cristiana. En las relaciones personales, en las relaciones, por ejemplo, yo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa conmigo, mis hijos, relación de pastores. La Biblia dice que hay algunos difíciles de soportar y es verdad. Pero cuando yo me acuerdo de este principio, que yo lo fui masticando por años. Es la primera vez que lo comparto así como un tema. Pero sí me ha ayudado, créanme, sí me ha ayudado. Y le doy gracias a Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque no hay otra manera de seguir adelante, sino soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no cerraste la historia en la vida de Abraham, en la de Noé, sus graves errores que cometieron. Tú siempre diste otras oportunidades, como lo hiciste con Jacob, con el mismo
Noé, con el rey David ni se diga, con Salomón, con tantos hombres y mujeres que tenían un corazón recto hacia ti, pero seguían en la debilidad humana de cometer errores, y algunos fueron implacables, algunos tenían un celo, pero era un celo fariseo. No había misericordia, no había bondad, no había paciencia. Y ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es: ni yo te condeno. No está en nosotros hacer condenaciones. Podemos señalar para tratar de corregir los errores, pero nunca ponerse en la actitud condenatoria y mandando al infierno a medio mundo. Ese es un espíritu fariseo que también debemos de desarraigar de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos. Solo tu gracia nos puede sostener, solo tu gracia nos puede capacitar para desarrollar esta virtud, que era tu virtud, Señor Jesús, de buscar salvar al que se había perdido, de corregir, de que el pecador rectificara. Esto no significa que toleramos el pecado dentro de la iglesia o en nosotros mismos. No debemos de confundir. Tenemos que juzgar con justo juicio, con equidad, con amor, siempre buscando la restauración, siempre buscando el levantar al caído. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias porque no has terminado con nosotros. Gracias, Señor, por no haber cerrado la historia de nuestra vida en el último error que cometimos, en el último pecado que cometimos. Y quizás algunos lo cerraron y nos etiquetaron o etiquetamos a otros. Y ya cayeron de nuestra gracia, pero de la tuya no hemos caído, Señor. Tampoco nos has etiquetado. Nos das una oportunidad como se la diste a Pedro después de haber vivido semejante situación. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu gracia cada día sobre nuestras vidas y nuestros seres queridos y los que nos rodean, y con aquellos que tengamos contacto, Señor. Derrama sabiduría sobre nosotros para saber cómo tratarlos y ser compasivos y misericordiosos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Lo cantamos otra vez? ¿Quién habitará?